¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Compartiendo Camino Podcast. Hoy tenemos una nueva sección, una sección más del abecedario. Hoy nos toca la letra L de límites, como ya habrán visto en el título. Y bueno, antes de avanzar, sí me gustaría decirles que si han llegado hasta acá, denle like. Primero pónganle like porque ayuda a que la gente lo difunda y que YouTube lo difunda, porque generalmente este tipo de contenido no lo comparte. Entonces, cuando le dan like, la gente, YouTube lo difunde. Y en segundo, comenten lo primero que se les venga a la cabeza o lo que creen que vamos a hablar en este capítulo. Después verán al final del capítulo si es que ha sido cierto o si le ha parecido algo y bueno, algunas preguntas y cosas que podemos destacar. Pero bueno, eso más que nada, suscríbanse y ahora sí, bienvenido Robert, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Renzo? Hoy, hoy le pusimos un límite a Gonzalo, así que lo vamos a extrañar. Sí, Le pusimos, hemos dicho, hoy hoy no no hablas, hablas, así que hoy nos van no a tener hablas. que escuchar a nosotros dos. ¿Ah? Lo siento mucho. Bien, 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 gracias a Dios. Exactamente. Bien, 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 bien. Todo bien. Ansioso de ver por qué recoveco vamos a transitar el día de hoy, concretamente. Sí, sí, me gustan últimamente estos episodios porque terminamos saliendo con algo que no sabíamos que salía de nosotros, o bueno, con el último programa también nos pasó esto de que vamos empezando a encontrar esas diferencias y esos puntos de vista, ya sea de una persona con mucha experiencia, de alguien que por ahí está tratando de descubrir cosas nuevas y tiene otro punto de vista. Creo que, bueno, también está bueno tener ese como bandos, entre No, comillas. es una manera elegante Y de decirme con mucha experiencia, de decirme antiguo o viejo, pero lo acepto. No te voy a poner ningún límite en tu expresión, así que acepto lo de mucha experiencia. Sí, sí. bien. Bueno, estábamos por ahí, la letra L nos parecía una letra bastante importante. Quizás hay muchas palabras representativas que entran con la letra L y nos parecía interesante poder tocarlas. Y entre ellas tocamos dos en particular. Una era límites y la otra es libertad. Y dijimos, bueno, ¿por qué no arrancamos primero con una y después con la otra? Así que este episodio, en realidad este capítulo, es la parte uno de la letra L. Después habrá una parte 2 que, como ya le estoy spoileando, va a ser de libertad. Pero bueno, la idea es que también conozcan ese recorrido y de cómo vamos avanzando con esas reflexiones. Habíamos pensado en límites. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen límite, Robert? Bueno, el límite es a la libertad. eh, primero, tiene que ver con mi experiencia Sí. personal de niño y de joven y de haber crecido en una familia donde me pusieron pocos límites, esa es la realidad. Entonces o sea, soy un muy mal ejemplo de los límites. Esto lo comento con mis hijos yo y ellos mueren de Ujú. bronca, ¿sí? Porque ellos sí crecieron con límites en una familia Sí. donde mi señora Mónica, su mamá, sí puso límites. Yo no sé si lo hice, la verdad que no me gusta hablar en ese sentido, pero soy un mal ejemplo. Entonces, lo primero que viene a mi cabeza es eh, qué pasó en mi vida hasta que me di cuenta que necesitaba límites. Entonces tenía una vida bastante libre, Claro. tenía una vida en donde podía transitar la calle. Bueno, más allá de que eran otras épocas y se podía caminar con seguridad, eh, la verdad es que tenía, no sé si un exceso de libertad, pero tal vez sí una falta de responsabilidad. Entonces eso no tenía demasiadas responsabilidades en casa, no tenía límites en ese sentido. Entonces, sí lo tenían mis Claro. hermanas, lo tenía mi madre y mi padre, eh, y eso lo que ocasionó en mi persona es que cuando tuve que hacer el servicio militar, fueron los últimos años obligatorios, en el año 1982, el año de Ujú. Malvinas, eh, dejé la universidad un año, hice primer año de la universidad, fui al servicio militar el año de Malvinas 82, 14 meses, y regresé a la universidad. Y bueno, la vida me puso en orden. Entonces, la vida me enseñó no solo que había límites, sino que había límites irracionales, como era la experiencia del servicio militar en sí mismo, ¿no? Tal vez Claro. incluso, no sé si soy un poco torpe en lo que voy a decir, pero la degradación de la persona en el trato, bueno, todo lo que se contaba, lo que contamos nuestra generación sobre el servicio militar, ¿no? Entonces, Sí. cuando hablamos de límites, lo primero que viene son mis propios límites, cómo a mí me ayudó me ayudó de la forma que me ayudó, ¿no? A mí me tocó de esa forma.
cómo de alguna manera la vida me fue enderezando, en este caso a través de eso, y luego a partir de ya trabajos, responsabilidades, cómo empezar a poner límite a esa libertad que me daban en casa, que era realmente una libertad Claro. hermosa, que yo disfrutaba muy mucho, pero que no me permitía construir demasiado mi sentido de responsabilidad. Así que eso es lo primero, Renzo, que se me viene a la cabeza. Un muy mal ejemplo, ¿no? No, no hagan lo que yo hice. Bueno, a mí, en lo que estaba hablando, digo, bueno, ¿cuál es lo primero que se me viene a la cabeza cuando yo digo límite? Y como buen casi ingeniero, lo primero que se me vino es algo que tiende a algo, como la definición propia del límite matemática. Digo, bueno, es algo que está tendiendo hacia un punto, pero no llega a ese punto. Es como que algo que tiende hacia ahí, pero no es eso. Es como que ahí se marca el límite. Y recién me vino a la cabeza otra imagen, que es un video que había visto de una señora que es pintora, o no sé cómo se diga, pintora, sí, Artista. artista, y, y explicaba la diferencia entre dibujar un círculo, marcando primero el círculo y después pintarlo, a la de empezar, o sea, como con el relleno y llegar a terminar y armar el círculo. Y hablaba de que en realidad que el segundo no es un círculo propiamente dicho, sino que era una mancha. Y que de esa forma uno puede conocer las personas. O sea, el ver cómo uno hace ese tipo de dibujo puede llegar a ubicar y conocer cómo piensa esa persona. De si primero establezco los límites y me freno y me quedo en eso, o si voy creciendo y voy haciendo, y a medida que voy haciendo empiezo a encontrar cuáles son los límites. Es como muy distinto el accionar, y me pareció genial esto de eh, o te encasillas primero de entrada y decís, bueno, hasta aquí puedo salir, o a medida que voy conociendo el ámbito, voy conociendo el territorio, voy enclarando, voy enclareciendo cuáles son esos límites, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no, y a veces capaz que me pasa un poquito, bueno, me salió un poquito de la raya, pero termina siendo una mancha, entre comillas, pero es otro tipo de persona, una persona quizás emprendedora o que quiere salir como, no sé, como le quieran llamar, pero me pareció muy, muy genial esta Eh, metáfora, digamos, eh, de la mancha. Creo que No tiene que sé ver, qué. está muy bueno, ¿no? Tiene que ver con los desafíos, es decir, y también con el tipo de persona que somos, ¿no? No sé si el carácter o la personalidad, pero algo que tiene que ver con algo muy propio, ¿no? El temperamento, ¿no? También el temperamento es a donde encuentro los límites, encuentro realmente el lugar a donde siento que no tengo que pasar, ese es el lugar donde el límite hacia el cual no debo pasar, o es un desafío. Porque yo conocí ambos tipos de personas y también en mi vida personal fue, en algunos me animé y en otros no me animé. A veces cuando me animé me fue bien, a veces me fue Claro, mal y a veces ni siquiera quise animarme y dije, no, realmente este es un límite. Entonces está muy bueno que empecemos a pensar cuáles son los límites asociado a las limitaciones, ¿no?, propias y también asociado a las limitaciones del entorno familiar, relacional con las personas, eh, estructural, el lugar donde estamos. Hay cosas que nos gustaría hacer, pero que no, como lo económico, como pueden ser un montón de otras cosas. ¿Cuáles son esos límites, esas limitaciones que de alguna manera no nos permiten ir más allá? Y también preguntarnos, tal vez como introduciéndonos al tema, si está bueno que no nos permitan ir un poco más allá o si realmente está bueno tratar, intentar, procurar, tratar de empezar a discriminar eso, ¿no? Me quedo con una frase poco poética y poco elegante para este programa, pero una vez cuando yo le decía a mi amigo, probemos, le decía yo, tratando de saltar los límites, habremos tenido 13, 14 años, ¿no? Y él me dijo, compadre, sí. no es sopa para andar probando, me dijo. Entonces, claro, como diciéndome, mira, déjalo ahí porque hay cosas, lugares a donde mejor no pasar. Bueno, tratemos de ver junto con la Claro. gente, ¿no? Cuáles son sus propios límites, si está bueno desafiar los límites, si esos límites tienen que ver con nuestras limitaciones o las limitaciones del entorno. Bueno, ahí queda planteado más o menos. Sí. Bueno, ahí me gustaría plantear cuál es, o en qué cosas podemos llegar a tener límites. Porque por ahí yo puedo tener límites quizás personales o de mi cabeza, de cosas que yo pienso, no sé, que yo pienso que
nunca voy a poder conseguir tal cosa, o que nunca voy a poder viajar a la luna, porque es un límite, no sé, o porque, no sé, o límites de que no llego a fin de mes, es mi límite. Yo tengo en mi cabeza que no llego a fin de mes, es como mi paradigma, que como que tengo unos anteojos que dicen, che, no está llegando a fin de mes, ¿por qué? Y todo depende de cómo lo vamos viendo y muchas veces los límites se van dibujando dependiendo de cómo nosotros en realidad estamos viendo esa línea. Es como la perspectiva, que a veces vos podés, cuando veíamos los partidos, que después de que salió el VAR y empezó el quilombo, pero antes uno decía, no, si vos ves la cámara de acá y recontra está dentro de la pelota, y después pone la cámara donde tiene que ser, y se veía que había salido, entonces como que depende mucho de cómo ves, y hasta dónde, bueno, sí, está en los límites, no está en los límites, y muchas veces jugamos a favor o lo usamos cuando nos conviene. O sea, decimos, el poder, no sé, yo hice esto porque tenía esta condición, o uso alguna condición como justificación de ese límite. Pero bueno, iba al hecho de en qué cosas podemos aplicar el límite. Y entre esos, pensaba en tres como posiciones o tres lugares donde podríamos aplicarlo, que creo que sería en lugar como límites personales, cuáles son los límites que tenemos como personas en cuanto a nuestras relaciones, nuestra salud mental, en cuanto a las relaciones, o sea, qué límites establecemos con las relaciones, y después en último me pareció interesante esto de los límites con la tecnología o las redes Claro, sociales, el internet y todo eso. ¿Qué límites podemos ir estableciendo? Entonces, si te dale. parece, Robert, podemos arrancar con Sí, el primero, que es el cuáles son los límites personales que nos vamos sí. poniendo. Eh, Sí, de mi bien, experiencia, si me permites, que es de lo único que puedo sí, hablar es de mi experiencia, obviamente, por los años transitados, que vos muy elegantemente me dijiste que una persona con experiencia, eh, no, y de ver los jóvenes en la universidad, ¿no? De tantos años, más allá de poner el ejemplo de los hijos, o de los jóvenes con los que me he vinculado y me vinculo actualmente, ¿no? Y hay como un denominador común que por ahí está bueno que vos lo valides o no, o tal vez que también la gente se anime a comentar, especialmente los jóvenes, ¿no? O la gente de mi edad o de mi generación, revisando su sí, experiencia, ¿no? Y es el tema de la poca confianza en uno mismo. A lo que voy es, cómo nosotros vemos nuestros propios límites, esto de los que vos hablás, y cómo los demás, haciendo relación con lo que acabas de decir, cómo los demás ven nuestros propios límites. El famoso, che, qué pena, él da para más, ella da para más, claro. qué lástima que no Ujú, se anime a esto. ¿Qué está pasando ahí, no? Yo lo que veo, y por ahí te pido que me des tu punto de vista, es que hay que trabajar muy mucho en el tema de la autoestima, en el tema de el vos podés. Y no estoy hablando del loquito, ¿no? Que yo tuve muchos amigos loquitos que son capaces de ir a la sí, luna y de tirarse de un edificio y desafiar absolutamente todos los límites racionales, sino de un ser humano normal, de una persona normal. Lo que yo veo, insisto, disculpen que lo diga por tercera vez, es una falta de confianza en uno mismo, ¿no? Y como que necesitamos un mentor, necesitamos alguien, necesitamos algo que nos impulse a trabajar sobre esos límites y superar, sí, lo que sería el camino de la superación de alguna manera, porque si nos quedamos adormecidos en nuestros exacto, propios límites, en definitiva, te di 10, me devolviste 10, ¿qué hiciste? Lo cuidé. O sea, lo cuidé porque, bueno, ahí están guardados, pero no sé de qué te enojas si me diste 10 y te devolví 10. No, yo te di 10 claro. para que me devuelvas 100. Entonces, bueno, no sé cómo lo ves a eso vos desde tu generación, ¿no? Sí, hay un libro que se llama ¿Quién se llevó mi queso? O ¿Quién se llevó el queso? No sé si lo ha No, leído, pero básicamente, yo tampoco, yo lo escuché en audiolibro, pero básicamente este libro cuenta la historia como que de un ratón que está en su espacio, en su jaula, y tiene que a dos por tres tenía un pedazo de queso. Él sabía que tenía un queso todos los días. Y un día sale y no hay más queso y estaba entre salir como un laberinto y perderse y la posibilidad de no tener queso o esperar ahí hasta el día siguiente a ver que llegue el queso. Y esperaba y esperaba y esperaba hasta que un momento, bueno, se da cuenta que tiene que salir para encontrar porque es o salgo y encuentro un queso, me muero en el camino o me quedo y espero a que llegue el queso y me muero si no llega. Entonces como que
Era, tengo más probabilidad de encontrar el queso si salgo y lo busco, y bueno, era un poco esto, pero a lo que iba, de que siempre necesitamos esa ayuda extra. Por ahí somos muy, creo como dice Gonzalo a veces, esto, somos muy malos con nosotros mismos, somos como muy, no sé si vengativos, como muy fuertes contra nosotros mismos. Todo el tiempo nos estamos castigando, nos decimos, no, vos una porquería, que sos un gordo, que no podés hacer ejercicio, que no podés cumplir tus metas, que te levantas re tarde, que no sé qué. O sea, como que todo el tiempo nos vamos metiendo, sumado a que muchas veces en el día a día, tanto en las redes sociales como en nuestro círculo, nos vemos rodeados de gente como que te muestran siempre el ideal, esto de que en Instagram siempre están las caras felices o solo muestran la parte buena de mi vida en Instagram, como que también se da un poco eso, el ambiente en el que uno se mueve, todos son perfectos y terminás como diciendo, che, pero ¿por qué no estoy cumpliendo esto? ¿Qué pasa? Y me pasó mucho últimamente, me subí a un curso, una formación, donde hay una comunidad bastante interesante en la que todo el tiempo, por no decir, sí, todos los días, suben ahí un espacio donde suben sus victorias. Es decir, son tonteras, pero compartí de que hoy terminé tal curso. Y lo comparto por ahí. Chicos, quería compartir, hoy terminé el curso. Y es una victoria para mí. Perfecto. Es una tontera, pero que una comunidad ayuda muchísimo al poder restablecer nuestros límites y el poder reacomodar nuestra visión. Creo que depende mucho el con quién te estás rodeando. Volviendo a esto de los límites personales, el ser muy malos con nosotros mismos implica también el hecho de que tenés que reforzar eso que decías vos de la autoestima. Tenemos que ser un poquito más flexibles con nosotros, pero no por eso permisivos. O sea, una cosa es ser flexibles, ir adaptando esos límites, pero no por eso permisivos. Por ahí depende mucho de qué es lo que uno quiere hacer, porque si yo digo, bueno, está bien, no me importan las metas que tengo, y como decía, ya hace un tiempo esto, un viejo, una persona vieja es la que no tiene proyecto de vida. Entonces, si yo no tengo algo para hacer en mi día a día o no tengo un proyecto que quiero continuar, que quiero hacer, voy a terminar desperdiciando mi vida, entre comillas, porque queda ahí en la nada, es como que no construí nada, no llega a algo. También depende mucho de cuál es el objetivo que tiene cada uno. Yo no quiero, obviamente, te imaginas que estoy absolutamente lejos de hacer de esto una especie de reflexión terapéutica, ¿no? Pero la pregunta que yo le hago, y te hago a vos, ¿no, Renzo? Sí, Dale. porque se lo hago a mis estudiantes cuando se acercan a conversar o cuando tenemos un ambiente de diálogo, es, ¿qué les pasó? Mira, yo comienzo mis clases cada año y una de las cosas que le digo, haciendo una comparación con esto, ¿no? Una de las tantas cosas, tengo como un discurso de 2 horas bastante famoso, ¿no? Para mi equipo de trabajo, porque todos los años, que todos creen que van a ir a escuchar contenidos y en realidad van a escuchar el contrato moral de primera Sí, clase, ¿no? Entonces, y una de las cosas que le sí, digo es, cuéntenme cuándo fue la última vez que fueron felices al aprender. La última vez que aprender les generó alegría. Y les cuesta mucho y se retrotraen al nivel inicial, a lo que nosotros... Sí, la sí, a la infancia, infancia, sí, totalmente. Entonces, lo que yo jugando. les pregunto es, ¿qué hizo el sistema educativo, en donde estamos los docentes en todos los niveles, qué hizo con ustedes para que pierdan la alegría de aprender y para que aprender pase a ser un peso y venir a clases y cumplir, y etcétera? Y así vamos hilvanando cosas. Mi Exacto. pregunta sería entonces, ¿qué hicimos los mayores con ustedes? Por ahí no te pido que des nombres y apellidos, o de tus, Sí, de tus amigos, de tus amigas, de la gente con la que vos te vinculas, de tu generación. ¿Qué hicimos los mayores? Porque, a ver, esto no es un producto de la nada que haya que, como denominar, me estás confirmando el denominador común, hay un problema de autoestima. Entonces, y si bien está muy mal generalizar, asumamos que hay un problema de autoestima. Si hay un problema de autoestima, ¿qué hicimos nosotros, los mayores, con las generaciones, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, con nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué les hicimos o qué no hicimos? ¿Tuvo que ver con los bueno, límites? justamente creo que es una falta de límites también. Por esto hoy se habla mucho esto de la generación de cristal, de, bueno, los millennials y todo eso, la generación de cristal y como que todo es, no, me ha afectado por esto o por aquello. Creo que
en cierta forma los límites nos terminan ayudando a construir y nos terminan ayudando a entender, ya sea para cumplir metas o para decir, bueno, por algo es este límite, por algo se cumple de que tengo que volver antes de las 12 a mi casa cuando era chico, o porque eh, por algo no me puedo quedar hasta las 3 de la mañana, o no me quedaba en la casa de mi amigo toda la semana, toda la noche, no sé. Por algo eran los límites, por algo tenía que levantarme temprano, acomodar la cama. Son cosas que depende también del contexto, y yo creo que si lo tuviera que ver como, bueno, algo que hicieron los mayores, creo que como que la generación en sí, depende a quién a algunos se aplicará, a otro no, pero como que la generación en sí fue mucho más permisiva, pero porque quisieron darle a sus hijos algo que los padres no le habían dado, porque la generación anterior es como que Sí. todo el tiempo es un ciclo. Yo soy muy fuerte con vos, entonces yo, como yo he tenido padre fuerte, a mi hijo lo quiero totalmente permisivo. Ahora, como este es muy permisivo, después este va a ser un poco más exigente porque no quiere que sus hijos salgan como que todo el tiempo va ese ciclo de, bueno, soy permisivo, no tanto, soy permisivo, no tanto. Como que hay que encontrar un límite justamente, o un punto medio en realidad, de, bueno, hay límites, pero también el entender que hay una justificación, porque si yo hago un límite, yo digo, che, no podés salir, o sea, en un mes no vas a salir, o por esto, por aquello, y no digo el por qué, justificando que tenga alguna razón, no sé, eh, que te ayude a construir una visión, que te diga, si vos sabés, si vos salís todos los viernes, todos los fines de semana, en el futuro pasa esto, esto y esto, porque me pasó a mí, que sé yo, bueno, como que vas conociendo y vas al menos teniendo un punto de vista de otro. Pero creo que si lo tuviera que resumir, sería como que la generación en general, como la generación anterior a nosotros, centennial, no sé cómo le llamarán ahora, pero fueron bastante permisivos con nosotros, y eso generó de que seamos muy, que si nos afectan un poquito ya tenemos alguna crisis, algún problema. Es muy mal, está muy mal lo que estoy diciendo, generalizando, porque también hay casos de médicos, etcétera, etcétera, pero en gran parte se da de que son limitaciones o problemas que nos autodeterminamos, como las personas que, bueno, que tienen un problema médico, que es esto de Sí, hipocondríacos, son las personas que sí, creen que sí, tienen una enfermedad y terminan teniéndolas sí, por el hecho de creer que la sí. tienen. Implica mucho esto de la ley de la atracción, como dice en un seminario Brian Tracy, pero como que terminamos atrayendo por ahí mucho eso. A lo que iba era de que esa generación fue como muy libre, y al ser libre, cualquier cosa que nos cae, decimos, che, no, para esto no era así, mi vida no era tan difícil, y ya me empiezo con una crisis, empiezo con esto, con Yo, aquello. Creo que eso fue una de las cosas, si sí, lo yo ahí tuviera que... soy bastante autocrítico con los padres y con los hijos. Con los padres la pregunta sería, era cómodo no poner límites, y acá me incluyo, porque la que ponía límites en casa y la que pone límites en casa es Mónica, ¿sí? Mi señora, la mamá, digamos, o pone mucho más límites que yo, pero es cómodo. Entonces, llamado a la reflexión a los padres es esa comodidad, ese confort, probablemente haya colaborado, haya sumado a este resultado final, o resultado parcial, mejor dicho, ¿no? Y también he llamado de atención a los jóvenes, porque Sí, qué lindo que era. O sea, qué bien que la pasé hasta que me di con las narices contra la puerta, contra la pared, y me di cuenta que la vida no era así. Entonces, qué claro, bueno hubiese sido, que eso es lo que me pasó a mí, qué bueno hubiese sido. Pero bueno, fui muy misericordioso con mis padres porque se lo recontra merecen, y dije, qué bueno que hubiese sido que me hubiesen puesto límites antes, para que el trauma o toda la situación problemática de entender que la vida tiene límites, y que uno tiene límites, hubiese sido un poco menos traumático, ¿no? Pero, y acá se confunde, lo hice por amor, no lo hice por amor, no importa. Finalmente lo sí, hicimos, los padres, finalmente lo hicimos. El problema es que veo ese común denominador de la autoestima. Entonces, por ahí está bueno reflexionar en el tema de a ustedes que les toca tal vez el nuevo desafío de decidir tener un hijo o no, o lo que fuera, o tener a alguien a cargo, ¿no?
está bueno mostrar los límites, mostrar el límite por sí mismo no significa que alguien lo reconozca el límite, ¿sí? Pero bueno, por lo menos yo te lo mostré, yo te lo dije. Luego acompañar y decir, mira, este es el borde de la pileta. Pero vas de la mano Claro, conmigo, ¿sí? Mira, si te tirás y no sabes sí, nadar, lo que te puede pasar es esto, 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 esto. Y otra cosa es, me voy a voy yo primero a la pileta, te recibo, y luego te suelto, anda un poco para acá, te acompaño, te voy soltando. ¿No nos habrá faltado esto, el acompañar el proceso de creación, de confianza en nuestros hijos, en los menores, en las personas que tenemos a cargo, de tomar de la mano, ¿no? Es la figura de siempre, es primero vas bien de la mano conmigo, porque te sientes seguro yendo de la mano de alguien mayor, de alguien que sabe a dónde va, o que por lo menos te parece que sabe a dónde va. sí, Y luego de repente te va soltando la mano de a poco, y hasta que hay un día, o un momento, donde uno dice, volá. Entonces, y ahí ya tu responsabilidad es diferente. Eh, no sé si es nostálgico lo que voy a decir ahora, pero es muy lindo que la vida no nos permita a los padres recordar el último momento en que nuestros hijos soltaron nuestra mano para cruzar la calle. Tal vez esa figura sirve, ¿no? Ningún padre, creo yo, puede recordar exactamente el día en el que soltó o agarró por última vez la mano de su hijo o su hija para cruzar una calle. Fue natural que ellos aprendieran a cruzar la calle, pero fuimos de a poco. Mirá que si vienen de la derecha, si vienen de la izquierda, cuidado que acá donde vivimos es peligroso, y de repente un día cruzaban la calle sí, solo. Ese cruzar la calle solo ya está graficando la idea de te mostré los límites, te acompañé durante el momento peligroso del reconocimiento de esos límites, hicimos un proceso juntos, pero después te generé la confianza de andá, cruzá, que vos podés. sí. Probablemente nos faltó completar eso, ¿no? O no lo hicimos totalmente. Hacer una transición más Una paulatina. transición más paulatina, porque lo que percibo del otro lado es comodidad, de ambos lados, ¿no? Recuerdo, yo, te imaginas, canoso, bigote, hombre grande, bar, nos pasa con mi señora, que ella no luce como yo, tiene mi edad, pero luce 10 años menos, pero nos pasa Ujú. la mamá o el papá que van a un lugar y estamos tomando un café y dice, no, portate bien porque el señor te va a retar, el señor te va a retar. Entonces yo Claro. lo miro y digo, no señora, yo no lo voy a retar. O sea, usted es la mamá, es Es tu tu vida, hijo, claro, hacete hacete cargo. cargo. Eh, pero pasa, eso sucede, ¿no? Es cómodo también no tomarse el trabajo de poner límites, es cómodo también, y acá hago una muy profunda autocrítica, es cómodo también el trabajo de como hijo recibir todas las libertades, y a mí me representan los dos casos, lamentablemente. Sí, Pero también uno, para no ser negativos en el análisis, uno puede aprender. Si uno quiere, uno puede reflexionar. Fíjate qué interesante que es decir reflexionar. Reflexionar es volver a ver lo que hice desde otro lugar, una vez que sucedió, ¿no? En mi práctica docente yo mm, termino una clase y reflexiono sobre mi práctica docente. Digo, lo que hice acá hizo esto, lo que hice acá hizo aquello. Bueno, si pudiéramos reflexionar sobre ese proceso, y pudiéramos detectar, no para hacer una lista de lo malo o la lista de lo bueno, simplemente para poder tratar de comprender la situación, porque muchas veces, creo que es lo próximo sobre lo próximo que vamos a conversar, es cómo cómo afectó esto de los límites personales en los límites de relaciones. Así que bueno, ahí lo voy dejando exacto. planteado. Sí, yo creo que, bueno, una de las preguntas que me parecía interesante, esto de cómo la falta de límites personales puede afectar la calidad de las relaciones que tenemos y nuestra salud, o sea, nuestra salud mental, que es lo que decía un poco, esto de la falta que tuvimos como generación de esos límites nos dijo, ah, no, todo es perfecto, todo el mundo, no, abrí siempre las puertas y en el momento que nos cerró la puerta, no, ya mi primera crisis o mi primer problema y empiezan todos los problemas que tenemos en nuestra cabeza que muchas veces nos autogeneramos. No estoy diciendo que no existan, solo estoy diciendo que muchas veces nos autogeneramos problemas por el simple hecho de cerrarnos con una idea. Creo que para eso sirven los límites. A mí me sirvió mucho
sí, ya lo hablaremos en otro momento, pero las libertades que me dieron me sirvió mucho para conocer cuáles eran mis límites, que era un poco esto lo que contaba de los círculos y de cómo empezar a pintar de adentro y dejar que cada uno lo termine de armar. Me sirvió para conocer mis límites. O los que al menos en ese momento creían que eran mis límites, pero como que a medida que vamos avanzando, vamos conociendo. Es como, yo creo que el límite, remontándome a la definición matemática, es algo que tiende a, se podría definir como, no sé si vieron que en la carretera, o en la carretera en la ruta, carretera, vamos a salir, en la ruta, cuando uno va en el auto, ve la película de agua, que es el reflejo en realidad del sol, bueno, más allá de la física, pero como que nunca la llega a alcanzar a la película esa de agua, que se ve ahí el reflejo, que se ve como una agüita que siempre está en la carretera, en la ruta. Y digo, como que nunca llegamos, pero tendemos hacia eso. Entonces, como que creo que también los límites muchas veces son lo que nosotros mismos nos determinamos y decimos, no, hasta acá voy a llegar. Y bueno, si yo quiero ver el pedacito de agua a 2 kilómetros, voy a llegar hasta antes de esos 2 kilómetros y listo. Ahora, si yo creo que lo puedo llegar a ver más adelante, voy a seguir avanzando hasta encontrar quizá ese límite un poco más abierto. eh, Como que depende mucho y afecta esas relaciones. Pero bueno, eso en cuanto a que afecta por ahí la relación con nosotros mismos y con nuestra salud mental al fin y al cabo. Y así me gustaría esta pregunta para la gente, que es, ¿cuáles son los beneficios de establecer límites claros en comparación con el vivir sin límites, el vivir sin restricciones? En mi caso, que yo voy a tomar la palabra, pero en mi caso, el tener límites claros, como esto que decía al principio, el volver temprano, o sea, volver a las 12 cuando salía con mi amigo, o si iba a la casa de una amiga, sabía que tenía que volver antes, y si salía con alguien a comer, tenía un horario, generalmente eran de horarios, pero o si salía y tomaba, bueno, no tenía aquí en el auto, cosas que uno va determinando y va conociendo, que además de que es ilegal, pero eran cosas que necesitaban ponerse como límites. Yo estoy diciendo que muchas veces también uno los supera esos límites por decir, bueno, quiero desafiar a mis padres, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y se termina dando cuenta a la larga. Creo que por ese lado, el establecer límites claros, si bien muchos jóvenes, creo que me acompañan en esta, rompemos a veces esos límites o lo hacemos para probar hasta dónde es el límite que tienen nuestros padres en ese caso, de bueno, hasta dónde me permite, por más que yo siga rompiendo, hasta dónde me dice sí, sí, está bien. Al vivir sin restricciones ya es otra cosa, porque creo que como que sí, te terminas formando, pero muchas veces, o capaz que te choca mucho más, como que en vez de allanarte un poco el camino, de decir, che, mira, por aquí es, podés probar si querés, pero te aseguro que este es el camino que yo he transitado, es por aquí. Bueno, depende mucho, pero creo que ese es uno de los beneficios si tuviera que establecer. Es interesante, me quedo, bueno, no con todo lo que dijiste, pero fundamentalmente el tema de la relación, conocer esos límites personales y, y la relación con uno mismo, la relación con uno mismo, ¿no? Vos lo dijiste claramente, la relación con uno mismo, porque en definitiva después cuando nos sentamos en un sillón de terapia, lo que hacemos es desenrollar un gran ovillo en donde están muchos hilos, o un solo hilo que tiene al final una única puntita, ¿no? Pero en el transcurso de ese desenrollar ese manojo de cosas empezamos a encontrar que no estamos conformes con la relación que tenemos con uno mismo, no estamos satisfechos, eh, tal vez por los límites excesivos o por la falta de límites o por lo que fuera, ¿no? No estoy hablando del aspecto físico, no estoy hablando de las frustraciones y de los aciertos, sino no nos llevamos bien con nosotros mismos, ¿no? Por lo que acabas de decir. Eh, y eso, en definitiva, se potencia cuando comienza una relación o en las relaciones. Padre, hijo, hermano, hermana, hermano, hermano, lo que fuera, amigo, lo que fuera, ¿no? Porque vos imagínate que llegan dos individuos
cada uno con sus propias experiencias en esos límites, en ese conocimiento y en ese pack de frustraciones o de falta de límites. Digo, qué complicado que es construir relaciones sanas o relaciones relativamente sanas, conducentes, cuando no estamos conformes con nuestra propia persona, ¿no? Ahora cuando vos hablas de la relación con los demás, cómo afectan los límites en la relación con los demás, o cómo podría afectar a nivel relacional. Bueno, a mí me viene a la cabeza el tema de el macho alfa, que puede ser la mujer, el hombre, puede ser cualquiera de los dos, me tengo que imponer, yo soy así y me tenés que aceptar tal cual soy, Sí, ¿sí? Es la comodidad, mientras él o ella decidan, para mí está bien, entonces es confortable. soy Está flexible. bueno que lo haga otro porque no tengo que decidir yo, está bueno eso. Y después el choque, ¿no? El choque de posiciones, que es cuando se genera el conflicto. Entonces, a mí no me vas a seguir diciendo, o no me vas a decir, o no voy a permitir más, o lo que hablábamos en el nunca, ¿no? O en el jamás. Hablábamos, nunca más vas a Sí, hacer esto, nunca más voy a hacer aquello. Entonces, en esa construcción, esa ansiedad, esa necesidad, más que ansiedad, necesidad de la construcción de relaciones relativamente sanas, ¿m? Voy dejando para poder concluirlo sobre el final, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las herramientas que necesitaremos tener a mano para poder llegar a ese lugar, a una construcción de una relación donde cada parte conoce los límites propios, aprecia sus limitaciones, está dispuesto o dispuesta a desafiar esos límites dentro de lo razonable, dejarse sí, acompañar, porque a veces hay alguien que realmente me impulsa a superar esos límites, a crecer, en ese caso es algo totalmente positivo, sí, y cómo todo eso, qué herramientas necesitamos para construir eso que en definitiva haga de nosotros personas más libres, que lo vamos a ver en el próximo programa, conociendo nuestros límites, nuestras limitaciones y cuáles son los límites que sí podemos transitar acompañados y desafiarlos. Bueno, yo tengo como una reflexión final sobre qué herramientas creo que deberíamos, cuál sería el pack de sí, herramientas que necesitamos para poder abordar claro. ese desafío. El Claro, el toolkit. toolkit lo dejamos ahí para dentro de unos minutos. Bien. Sí, yo en cuanto a las relaciones, por ahí lo primero que se me viene a la cabeza en cuanto a los límites y todo, es que en realidad una de las cosas que hay en las relaciones es la vulnerabilidad. O sea, nosotros al entrar en una relación, si quieren nos centramos en una relación de parejas, que es más fácil verlo, pero si yo entro en una relación yo estoy de pareja, en pareja con alguien, un compañero de vida, como le quieran llamar, yo entro en una situación de vulnerabilidad, porque tengo que entregar mi tiempo, mi experiencia, mi ser a esa persona, porque la amo, porque la quiero, porque quiero que sea lo mejor para ella, él, quien sea. Y creo que muchas veces nos frenamos ante esa vulnerabilidad. O sea, nosotros ponemos límites, uno por la confianza, porque bueno, eso se va construyendo, pero como que el primer límite que hay, creo que es el de la confianza en una relación, que tenemos que ir manejando, como siempre se dice, esto de la confianza se construye en muchos pasos, pero se destruye en uno solo, es el manejar siempre ese límite de la confianza, de no superarlo, o quizás ir haciendo pruebas, pero eso lo vas viendo con tu pareja, con la persona con la que tenés esta relación. La vulnerabilidad, me estoy yendo de foco. Lo que iba es, lo de la vulnerabilidad es una de las primeras, quizás, cosas que nos permiten manejar un límite con la pareja. Y si yo tengo que decir, bueno, ¿cómo puedo comunicar esto de forma efectiva? ¿Cómo comunicamos de forma efectiva los límites que tenemos en una relación? Sin generar ese conflicto, creo que una de las cosas es el ser lo más claro posible a la hora de hablar con alguien. El decir, che, a ver, de mi casa, yo creo que
sentarte con tu pareja y decir, en mi casa hacíamos esto, para mí esto estaba bien, para mí esto estaba mal. No sé, para mí que mi hija, por decir una cosa, que mi hija vaya y se quede a dormir en la casa del novio a los 17 años, no está bien, por decir un ejemplo. Y bueno, para mí sí, total libertad, porque ella es grande y sabe lo que puede hacer. Entonces, el empezar a hacer como comparaciones, si uno quiere, de límite, que esto es lo que vos decías, Robert, esto de que cada uno también viene como con su realidad y cada uno tiene sus propios límites construidos. El, Creo que una de las herramientas sería el ser lo más claro posible, el decir, che, a mí me pasa esto, esto y esto, y cuando creemos que alguien ha superado un límite, ya sea porque me levantó la voz o porque no le importa lo que estoy haciendo, porque no me escucha, o por cualquiera puede ser el límite que tenemos en una relación, el comunicarlo casi inmediatamente, decir, che, me pareció mal esto, me pareció mal que no me hayas contestado o que me hayas gritado, que si bien pueden ser tonteras lo que estoy diciendo, o pequeñas cosas, son las que terminan construyendo ese límite. Eh, Matemáticamente, el límite. No, me estoy por ir al carajo. No, No, no importa. No, no te lo hagas estaba problema. mezclando. Yo pude aprender integrales cuando me explicaron que era la sumatoria exactamente, Ey, ¿no? Pero, no, pero, no, eso, no, ahí quería llegar. no, Integrales y pero con el te lo límite. casé así sin querer, te digo, porque nunca, jamás pude entender integrales hasta que mi hermana se sentó un día y me dice, mira, vos sumas muchas partes chiquititas, 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 chiquititas y no terminas de sumar nunca. Entonces ahí vas, es una Exacto. integración, es un concepto realmente fantástico el de integrales que quedó muy, muy claro en mi vida para usarlo. Obviamente no para la matemática, donde no soy para nada bueno, pero sí para entenderlo en el sentido que vos lo decías, ¿no? Sigo o trato de ponerte a vos en una situación incómoda y también a quienes nos puedan escuchar en una situación incómoda. Entonces, me interesa conocer los límites o en esa relación, ¿no? De la que fuera, insistimos los dos, de la que fuera, padre, hijo, hermano, sobrino, amigos, pareja, una relación sentimental. Sí, Me interesa conocer las vulnerabilidades del otro para ayudarlo a crecer, para saber que ese es un límite y no transitar esos lugares, o para decir el famoso, yo sé por dónde, yo sé lo que le tengo que decir, yo sé lo que le tengo que hacer, claro. porque ahí la quiebro, ahí lo quiebro. Acá, ahí se terminó el problema y acá gané. Cuando lo ponemos en términos de guerra y no de construcción de Sí. relaciones. No sé cómo ves eso, de tu experiencia, ¿no? Bueno, en mi experiencia, en las relaciones que yo tuve, eh, hablando de relaciones de pareja, o en general incluso, creo que el tema de la vulnerabilidad, bueno, yo fui bastante abierto, generalmente, no en relaciones abiertas, sino en el sentido de que podía compartir mucho de mi persona y no me afectaba tanto. Era mucho más fácil para mí contarte algo personal y que después, si vos lo andabas, no sé, comentando en algún lado, no, como que está bien, era algo y lo entendía, no me afectaba. No así como conocí personas que me decían algo y sí o sí era como, te lo he dicho a vos y no hay nadie más que lo sepa, o sea, más allá del secreto, es como entender de que muchas personas piensan totalmente distinto y ese límite a mí ¿cómo lo podría decir? Es ese límite de entender de que yo con lo que yo puedo hacer puedo afectar a la otra persona, me hizo entender de que hay distintos puntos de vista, que esa persona confió en mí, que hablábamos un poco la otra vez en el capítulo eh, no me acuerdo ahora, pero bueno, en el capítulo en que era algo relacional, no me acuerdo ahora, la intimidad, sí, cuando hablábamos de la intimidad y de que en realidad era algo relacional, que depende de algo que yo confío en alguien más, algo personal que yo confío, bueno, en este caso, esa vulnerabilidad que yo estoy ofreciéndote, te digo, che, me pasó esto en mi vida, mi relación con tal persona era así y esto era así, era algo totalmente personal, yo estoy abriendo mi ser,
Ahora, si vos me vas a atacar por ahí después, primero, sos un hijo de puta, porque no debería hacer eso, porque se supone que estamos en una relación que construimos y no que me use ese dedo, esa llaga, para clavarme cuando esté enojado conmigo y que me diga algo por ese lado. Como que creo que si en las relaciones que yo he tenido siempre he sido bastante abierto. Me pasó de gente que era muy, si lo querés poner, desconfiada, pero como que terminan cediendo, entre comillas, porque se genera esa confianza. Pero creo que el principal bloque era este de siempre lo tenés que hacer pensando en que el otro va a hacer lo mejor. No, no que va a ser el que te va a tirar el dedo en la llaga, sino que uno lo hace, uno se ofrece hacia el otro pensando en que va a hacer lo mejor con la Sí, información que te estoy dando. eras La información. transparente, eres honesto y Exacto. transparente en tus relaciones. Entonces, bueno, y ahí transitas límites, Renzo, cuando sos transparente y honesto, transitas límite porque te expones. Y cuando te expones quedas en una situación de vulnerabilidad. A una situación de vulnerabilidad que aceptás, o sea, que has aceptado porque Claro. la has propuesto en esos términos. El problema es cuando no tenés la contracara, ¿no? Acá me surge la idea de las familias crípticas y las familias abiertas. Lo que pasa acá no se dice, nadie sabe, ¿no? Entonces cuando nos vienen a visitar somos todos lindos, estamos todos en orden, está todo bien, pero de acá no sale, Mm, ¿no? Y las familias más abiertas en donde, mira sí. cómo son, y somos todo el Todo el mundo, mundo se entera del problema todo, que ha tenido la todo. vecina que le está gritando a la Sí, sí, nieta. sí. No, Sí, sí, bueno, eso yo lo analizo y viví en los dos escenarios, en esto que vos decís de construir relaciones, donde se encuentran dos culturas en una relación sentimental, dos culturas donde perfectamente uno puede venir de una familia críptica, de alguna manera encerrada en sí misma, que para mí no es motivo de emitir un juicio de valor sobre eso, simplemente es así. Y la otra, que es sí, bastante abierta, bueno, cómo se trabaja esa relación, pero especialmente cómo se la trabaja en función de que si los integrantes de una familia o en una relación que tienen amigos, con las redes sociales, Renzo, o sea, cuando estamos, yo veo exponerse tanto a la gente y lo que me pasa, y tampoco vale la pena generalizar en esto, es cuando veo la pareja feliz, ¿no? Te amo y esto y aquello, o nosotros y todo, después, en el fondo, cuando uno empieza a bucear, hay algo ahí que no está funcionando o no necesariamente está funcionando muy bien, ¿no? Es necesario exponer el cariño, lo lindo, lo bueno. No, no tampoco estoy juzgando eso, simplemente sí, sí, es una, estoy es una de las peleas. A mí me pasa, bueno, esto me pasaba o me pasó en algún momento, de con alguna pareja que tenía, de que no, que bueno postear en Instagram o que no subí tal cosa, que no subí la foto de metí el dedo en el nosotros. ojo, metí el Y dedo en yo el digo, ojo. Sí, claro, no. Y yo, no, no, pero, y yo digo, ¿qué sentido tiene si, o sea, para qué mostrarlo? También es muy fácil decirlo de acá, ¿no? Porque es cierto que en algún momento también está bueno mostrar. Mi vieja decía, mejor dicho, dice, no solo hay que ser, sino también correcto. parecer. Es como, bueno, o sea, yo quiero que me vean de tal forma, bueno, tengo que mostrar algo, tengo que también creerme que estoy en ese lugar y de cierta forma tengo que terminar comunicando eso. Ahora, el llevarlo a la sobrecomunicación y de que tener que estar diciendo, ay, sí, que te amo, que te quiero, y todo el tiempo tener que estar publicando acá, allá, en todas las redes sociales, cuando en realidad la gente tenía relaciones, o sea, relaciones de pareja, con amigos, con todo, sin necesidad de las redes sociales. Hoy fue una herramienta nada más, pero uno podía tener relaciones duraderas y todo sin necesidad de publicarlo. Creo que eso sí termina afectando el sobreexponerse porque, oh, te llaman por acá, por allá, termina generando algún conflicto o dando a luz un conflicto que en realidad era de inseguridad, de que no, de que si vos no publicás de que está de novio, te van a empezar a llamar a las chicas y no sé qué, cuando en realidad funciona al revés, pero no importa. Así es, claro, Sí, funciona al sí, revés generalmente. Si vos publicás que está de novio, te claro, empiezan a hablar, exacto. es como que funciona al revés. Pero
Pero bueno, como que esa inseguridad sale a la luz por esas cosas. Y bueno, son discusiones que se van teniendo y decir, bueno, está bien, hay un límite, porque tampoco es, no lo hago porque termina afectando a la otra persona, ni tampoco lo hago todo el tiempo porque me termina afectando a mí de lo que yo pienso o lo que... Es como que uno va también encaminando esos límites de decir, bueno, está bien, hasta aquí llego. Un posteo cada 6 meses. Bueno, No, está bueno eso porque, a ver, hemos comenzado, ¿no? Supongamos que alguien puso clic y avanzó hasta acá. Hemos comenzado con los límites, la L de límites. Estamos vinculando con otros programas sí, en los que yo no estaba cuando hablaste de la intimidad, de cuando somos viejos, es decir, estamos vinculando, con lo cual estamos invitando también a la gente que nos está escuchando a que revisen los programas anteriores, porque han hablado con Gonza de la intimidad, han hablado de un montón de cosas muy, muy lindas antes de que yo me sumara. Y estamos tratando de vincular todo eso. Pero si me permites, a ver si estás de acuerdo conmigo, porque me acabo de dar cuenta que está desconectada mi computadora, así que te voy a dejar la palabra un minuto para volver a conectarla, pero hasta acá, fíjate esto, porque después Belu se encarga de la edición, así que no tengo problema con sí, esto. Eh, en vulnerabilidad, límites, limitaciones, la mirada introspectiva, poder vernos a nosotros, la aceptación propia de nuestros límites, la desvalorización de nuestra propia persona, tal vez al encontrar los límites, ¿no? Al encontrar en ese mundo lleno de límites, de cosas que no puedo hacer o lugares a donde no puedo sí, llegar, las relaciones, la calidad de relaciones de la que venimos hablando casi como un denominador común en todos estos programas, y ahí ya comienzo sí, a abrir un poquito el toolkit, la cajita de herramientas y decir, pusiste la palabra diálogo, pusiste la palabra acuerdos, pusiste la palabra consenso, pusiste todo eso como para ir armando un pequeño paquete. Ahora lo que no me queda claro es todo eso puesto, más allá de tu reflexión o esta anécdota, en las redes sociales, porque la verdad que cómo controlás, en mi generación, hablando de mi generación, cómo haces para, vale la pena, como quien dice, bajar línea con relación a las redes sociales. ¿Tiene algún sentido eso o no? Entonces, no sé, ¿qué vas a hacer vos el día de mañana si tenés un hijo? interesante pregunta. Eh, bueno, si yo lo tuviera que plantear desde qué haría yo con, con un hijo en cuanto a redes sociales, bueno, primero y principal tienen que haber redes sociales en un futuro, pero suponiendo que sí, hoy lo que haría, primero y principal, que no tenga teléfono o si lo tiene, con funciones limitadas que, que permitan quizás solo usarlo como una forma o como una herramienta. No sé, lo primero que se me viene a la cabeza es que el teléfono solo sirva para aprender, que aprender qué, no sé, programación, que aprenda lógica, que juegue juegos. Relacionado, hace poco escuché un podcast hay una empresa que es la que ayudó a crear Elon Musk, que se llama Síntesis, que es básicamente una empresa que se dedica a enseñar con videojuegos. Un poco lo que hace Notnini, de paso les mandamos un saludo a los chicos de Notnini, eh, que a través de juegos enseñan programación. Bueno, un poco esta es la idea. Y creo que una de las cosas que haría en cuanto a redes sociales y celular y todo eso, primero sería eso, establecer límites de que no es el centro del mundo. O sea, de tratar de enfocar, hoy no tengo obviamente tengo 25 años, no tengo la palabra justa para este caso. Por algo no tengo un hijo hoy tampoco, porque no estoy preparado, creo, para eso. Y cuando llegue el momento tampoco voy a estar preparado, pero no importa. Lo que creo que el primer paso sería ese, un límite en cuanto a el teléfono y entender de que el teléfono, porque es lo que hoy creo que vamos a seguir teniendo por al menos 10 años, eh, nos termina encerrando y encasillando. Hoy veo a los chicos que están de 2 o 3 años y los meten en el celular directamente para callarlos. O sea, que se pongan a ver un videito para que se callen y no molesten. Y es una de las cosas que me duele, entre comillas, porque cuando yo era más chico, me acuerdo que, no sé, nos poníamos a jugar bueno, no sé, bolilla no tanto, pero sí a la tapadita con las cartas.
era más social. Si bien uno a través de la computadora puede hacer, incluso hoy estamos, gracias a la computadora y gracias a la tecnología, podemos hacer este podcast. Creo que el entender que hay un mundo más allá del celular y las redes sociales sería como la primera bajada de línea. Y el no, no decir no, pero sí el entender por qué usarlo o para qué. ¿Qué, qué Si diferencias ves vos en el uso de las redes sociales en Europa y acá en Argentina? bueno, cambia mucho. Aquí vi muchísimo más uso de redes sociales de personas más grandes, o sea, de personas con mucha experiencia. Eh, vi mucha gente que usa el celular muchísimo, incluso me pasa en el lugar donde yo trabajo, de que están todo el tiempo con el celular. O sea, son parejas de 40, 45 años, 50 años y no hablan. O sea, están en un bar y no hablan, están en un restaurante y no hablan, porque se ponen con el celular. O sea, terminan de comer, le sacan la foto a la comida y se ponen con el celular e envían mensajes. Yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado de que los que hablaban antes, hace 20 años, hoy no lo están haciendo? Y creo que una de las principales cosas, en Argentina no vi tanto, sí hay cierta adopción, obviamente, pero, y en cuanto a los jóvenes, sí es cierto, es como que es muy global, porque al fin y al cabo como que la tecnología llegó a casi toda parte del mundo, pero sí se ve mucho de que muy chiquitos ya tienen celular, tienen tecnología, la tablet, que esto, y llegan al bar y le ponen la tablet para que se calle y se quede concentrada ahí, o que tienen los auriculares y van al bar y están con los auriculares en medio del restaurante. Yo digo, como que también se ha ido y es para que no moleste al resto y que se quede calladita ahí, sentada. Creo que eso sí puede afectar a la larga, por un lado, las relaciones, porque está en ese caso, si tuviera que definirlo, sería como muy permisivo. Yo creo que en ese caso es ultra permisivo y te pongo tu bloque y te dejo ahí en tu bloque y hace lo que quiera en tu bloque. eh, y termina diciendo, bueno, hace lo que quieras. O si Claro, llora un pero es poquito, como lo que hemos vivido nosotros, esta generación experimentada, como vos nos llamás. Es decir, es fácil, hacemos la fácil. O sea, nos desentendemos, no queremos que los chicos se enojen porque es nuestro momento, queremos pasarla bien, entonces es más fácil tenerlo ahí. Lo vemos acá en Tucumán, lo vemos en Argentina, lo vemos lamentablemente, y sí coincido con vos que lo vemos más en la gente de mi generación y a gente con algunos años menos que en los jóvenes. Hay muchos jóvenes a los que yo les envío mensaje y no me contestan. Y yo lo veo claro. bueno a eso, porque bueno, yo soy medio maniático de contestar, ¿no? Entonces, por un tema de rigor, de respeto a la gente, yo lo tomo como eso. Me escribieron y estás esperando una respuesta mía, pero también acepto que la otra persona no me conteste porque de alguna forma me genera una excelente sensación de que está haciendo otra cosa y no está todo el día con el teléfono mirando eso. Exacto. Yo veo eso, ¿no? Trato de ver eso y no le importo, no le intereso. Incluso no me molesta si lo veo leído al mensaje y no me contestaron. Entonces, no entro en el rollo de que, por qué no me contesta, por qué demora en decirme, todo eso está bien, pero Claro. yo lo veo ahí, ¿no? Seguimos hablando, en definitiva, de que lo único que cambió es le pusimos tecnología al no ponerle límites. En definitiva sería eso. Claro. O sea, Exactamente, sí. ah, Sí, seguimos con el no poner límites, solo que como tecnología. agrego tecnología como un intermediario de no lo estoy haciendo yo, lo está Lo haciendo está la haciendo otro. tecnología. O sea, ya ni siquiera nos Exacto. encargamos de poner los Exacto. límites, sino que decimos, bueno, está bien, los límites se encarga la Eh, tecnología y el aparato que ha creado quién sabe quién, que tiene mi Sí, 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 hijo bueno, hoy. Creo que, Esa también era la invitación a los padres cuando ustedes me integraron a este espacio, de decir, yo pude conocer qué pensaba mi hijo. ¿Te acordás? El mensaje a los padres. sí, Vean el programa, disfruten los reels, los podcasts, escúchenlo, porque a mí me permitió saber cómo piensan los jóvenes, o me permite saber mejor cómo piensan los jóvenes, pero en el fondo también me hizo ver que yo no tuve la capacidad de tener otras formas de conocerlos. Entonces, esa es la parte que me queda claro. pendiente, ¿no?
Pero bueno, listo, veremos si llego, si logro construirlo. Eh, sí, Yo creo que sí, te escucho. que las tecnologías de una u otra forma ayudan a esa comunicación, sí facilitan mucho la comunicación. Y si uno le dedica el tiempo, puede llegar a construir incluso más relaciones o mejores relaciones, al menos a través de un mensaje. O sea, como que relaciones que yo ni siquiera tenía, puedo llegar a construir por el simple hecho de que nos podemos conectar por internet o podemos llegar a fomentar una relación con una persona que yo creo que conozco, porque hace poco escuchaba un par de videos en Instagram que decían que vos tenés que aparecer o que una persona vea tus videos o tu cara por más de 35 horas y ya te considera un amigo. Entonces, bueno, hay como de distintas etapas, pero como que primero te he conocido, bueno, supone, ha visto tu cara 35 horas y te Wow, considera un amigo, como que considera que estás hablando wow, con vos y todo sin ni siquiera conocerte. Esa es la importancia también de crear contenido y el de cómo también podemos construir relaciones sin saber que estamos construyendo sí, relaciones. O sea, el hecho de impactar en la vida de alguien con un sí. reel, con un video largo como este que es el podcast, que de por sí, que ya han llegado hasta acá, ya, si han visto todos los capítulos, por lo menos se han visto 22 horas, 25 horas Estamos a de 10 horas de ser nosotros amigos. charlando. Sí, estamos a 10 horas de ser amigos. Y, y bueno, es bastante impactante porque la tecnología también acerca, depende cómo la usemos. Si la usamos para solo bardear a la gente, insultar o ni siquiera contestar y desaparecer, o la usamos para construir comunidades, para construir relaciones, para acercarnos y tener hoy esta videollamada que tenemos, el hecho de que uno está en una parte del mundo, otro en la otra, y que eso nos permita reunirnos en un momento, en un lugar adecuado y debatir estos temas que muchas veces uno no se sienta en el día a día a pensar, bueno, ¿cuáles son los límites que tengo yo en mi familia? ¿O por qué mi generación, por qué la generación de los 90 tenía estos límites? ¿Por qué son tan frágiles? ¿Sí? No, yo creo que son frágiles por esto. Ahora, ¿cómo pueden dejar de ser frágiles? Bueno, creo que la mejor forma es, por un lado, golpeándose, porque es lo que termina pasando, el no tener límites nos hace que nos golpeemos y que nos termine dando la vida a los límites, entre comillas. No es lo ideal, pero pasa, porque la vida te da límites. Y la otra es como construir otro tipo de relaciones. Creo que es importante establecer los buenos límites. O sea, tenemos límites que nos frenan y que nos van trabando y otros límites que decimos que yo en realidad no serían buenos límites, serían como objetivos. Es, bueno, hasta aquí quiero llegar, es un límite al fin y al cabo, pero es como la flechita, voy hacia ahí y me voy a convertir en esa persona que va a llegar hasta ese límite para después establecer otro límite distinto. Como que creo que por el lado de la superación personal, que esto que hablábamos de los límites personales, está bueno rodearse de gente que anda en el mismo ámbito bueno, construir límites parecidos. De, bueno, quiero llegar a este objetivo, por decir una cosa, quiero tener una casa, quiero poder tener un auto de estas características, quiero poder tener los cuadraditos en el abdominal, no sé. Eh, Son límites que uno se va poniendo, objetivos que se va poniendo, que si yo me rodeo con personas que tienen cuadraditos, probablemente en algún momento llegue a tener cuadraditos porque voy a empezar a adoptar cosas de su vida. Voy a empezar a adoptar de que salen a la mañana a correr o que van a hacer esto, o que hacen por lo menos 5 abdominales al día. Como que depende mucho, y bueno, es muy cliché la frase esta, pero somos el promedio de las 5 personas con las que nos rodeamos, pero es cierto. O sea, terminamos adoptando, somos tan maleables que terminamos adoptando cosas de la gente con la que nos rodeamos. Y cuanto más nos rodeamos, más se nos meten en la cabeza. Y por eso es esto de que cuanto más tiempo ves a alguien, lo puedes llegar a considerar un amigo porque estás todo el tiempo recibiendo información de esa persona. Entonces, si vos te rodeas de influencers que más o menos tienen los resultados que vos
querés tener, entre comillas, si lo planteamos así, terminás construyendo tu realidad o sacando esos propios límites que vos tenés de decir, bueno, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo ser flaco, no puedo tener plata, no puedo tener mejores relaciones con mi papá, no puedo compartir mejor con mi novia por esto y por aquello. Y si empezás a seguir personas que sí lo hacen, entre comillas, y ves 35 horas, empezás a tener amigos de esas calidades y empezás a construir tu vida para llegar a eso. Decir, no, espera, si mi amigo Renzo lo hace, ¿por qué yo no? Y empezar a construir tu vida hacia eso. Creo que eso es una buena forma de ir rompiendo los límites personales, que te ayudan a mejorar los límites relacionales. Y bueno, es una buena forma, lo diría yo, de usar las redes sociales o como los límites en el entorno digital. Sí, De a quién sigo y a quién no. Ese es mi sí, límite, sí, sí, por sí. ejemplo. Yo como para, de mi parte, ir redondeando, ir cerrando, durante la pandemia decidí, sin querer y no recuerdo por qué, empezar a publicar chistes gráficos en mi estado de WhatsApp. Chistes gráficos, ¿sí? Entonces, Sí, y se comenzaron a hacer populares. Sí, memes. memes, chistes, frases con algún hashtag de algo que inventaba yo, una locura de esa. Y fue muy lindo porque empezó a popularizarse entre gente. Mis hijos me decían, che, oh, ¿qué es lo que publicás? Que tal te sigue por los estados, todo eso. Eh, Sí, y descubrí que estaba a 2 clics, es decir, a 10 segundos, por demorar mucho, seleccionaba una serie de cosas que me parecían no ofensivas, que no hagan alusión a nada traumático, sino que sean realmente como muy neutras, o que nos pudieran hacer pensar en algún caso. eh, y decidí coleccionar eso y cada tanto me tomaba el trabajo, era como un trabajo, ¿no? Como lo tuyo en este momento, que es esto de compartir caminos, del abecedario, eh, hacer esto. Y lo que podía generar era una sonrisa en alguien que ni conozco. Entonces hay veces que recibía mensajes de personas que decían, yo te conocí en tal lugar y me- me- cada mañana me sonrío con esto. Y yo decía, qué bueno, qué fácil que es hacer esto. O sea, no cuesta nada, porque la verdad que no cuesta nada. Y utilizar las redes sociales, por ahí el que quiere revisar mis redes sociales están totalmente abiertas, no tengo, gracias a vos Renzo, abrí el perfil de mi Instagram y sumé muchísimos amigos bien. y quiero contarle a la gente que cuando ellos me ponen un me gusta, yo les pongo seguirlos por respeto, porque si ellos comenzaron a seguirme a mí, es un acto de respeto seguirlos a ellos. Sí, Entonces, gracias a eso abrí el perfil, no tengo nada, pero sí trato de tener fotos agradables, mensajes positivos, experiencias, de repente alguna cosa que me pasó en la vida, pero que sea positiva, creo yo. Digo, un uso, no sé si bueno, pero al menos positivo de las redes sociales. Entonces, me quedé pensando mucho, porque hoy me enseñaste un montón, y tu mami, iba a decir tu abuela, tu mami me enseñó también algo con esto de no solo ser, sino parecer, ¿no? Y arrancar desde acá, porque lo que hemos transitado hoy día ha sido el tema de los límites, las limitaciones, el tema de los límites propios. Yo saqué el tema de la autoestima haciendo una síntesis, el tema de la valoración, expusiste lo de la vulnerabilidad cuando uno se expone y deja abierto los límites personales en las relaciones, hablamos de las relaciones, hablamos de esto en el entorno social, sea familiar o sea afectivo, y le sí, pusimos el condimento de las redes sociales sobre el final y yo comencé haciendo esta reflexión final con ese condimento, ¿no? En línea con lo que vos decís. Tenemos una herramienta, las herramientas son buenas en sí mismas, esto me enseñaban cuando era chico, nada es malo en sí mismo, nada es malo, lo malo es el abuso de eso. Comer no es malo, comer mucho es malo. Todo, en definitiva, todo lo que tenemos a nuestro alcance es bueno, de acuerdo al uso que hacemos de ello. Pero sí me quedaba pensando es a qué deberíamos ponerle límite y a qué deberíamos no ponerle límite. Entonces me quedé pensando es, cuando decía en el anterior, jamás esto, jamás aquello, o nunca lo otro, nunca lo aquello, decía, aprendamos a ponerle límites al abuso, aprendamos a ponerle límites a la extorsión afectiva, como lo dije la vez pasada, aprendamos a ponerle límites muy claros
a nuestra propia ambición desmedida, aprendamos a ponerle límites a nuestras propias falencias y nuestras propias debilidades, porque es allí donde damos nacimiento a las cosas que son negativas, es allí donde impulsamos lo negativo, cuando no reconocemos nuestras limitaciones. Le pongamos límite a nuestra soberbia, porque en definitiva creer que no tenemos límites es un acto de soberbia, y sí lo tenemos. Y aprendamos a no ponerle límites a la generosidad, al amor, no ponerle límites a la solidaridad, no ponerle límites al compañerismo, no ponerle límites a las relaciones, no ponerle límites al diálogo, no ponerle y no tenerle miedo al diálogo. Me quedaba pensando es por qué muchas veces podemos enviar a esa persona con la que no podemos hablar un buen mensaje por WhatsApp o por redes sociales y no se lo podemos Sí. decir en palabra, por qué no podemos materializar lo que decimos, por qué a veces nos resulta más fácil escribir que decir. No le pongamos límites a nuestros sueños, porque en definitiva, más allá de las construcciones personales que todos hacemos, estamos habitando un único planeta, estamos habitando una casa común, en donde el horizonte tendría que ser o podría ser ese horizonte, ese lugar, ese límite que no existe, ese lugar que vos mencionabas de ir caminando, el realmente poder construir una sociedad llena de valores, plena de solidaridad, plena de gente dispuesta a estar a la par de la otra sin mirar quién es. Entonces mi invitación es esa, ¿no? Las redes sociales son una excelente herramienta para poder hacerlo, así que de mi parte, bueno, súper agradecido nuevamente de permitirme esto, Renzo. No, gracias, te doy gracias yo, Robert. Sí me gustaría cerrar, hay una frase que me acuerdo que rodeaba mucho en las redes, que era esta de si me defino, me limito. Eh, y yo la di vuelta y la descubrí cuando hice un taller de escritura en el cual teníamos una limitación de 15 minutos para escribir. Pero aquí la frase se da vuelta y es, si me limito, me libero. Y la conecto con el próximo programa, que es de la libertad, pero es el entender cuáles son nuestros límites, también nos hace entender de cómo podemos manejarnos dentro de esos límites y lo relaciono con quizá la pandemia y los doctores y todo, que el 50% de la cura era tener un diagnóstico claro. Entonces, creo que el definir o el limitar las cosas nos permite poder trabajar sobre eso, porque si no sabemos cuál es el límite, tampoco podemos trabajar en algo. Si yo no sé que mi problema, por decir una cosa, es que no me concentro con algo, cómo voy a poder trabajar en mi concentración o construir ese límite y agrandarlo, si lo quiero agrandar, si lo quiero frenar, si yo tengo un problema de que no tengo límite con la ira y me enojo por cualquier cosa, bueno, tengo que entender de que la ira es un problema y cómo empezar a trabajar eso. Conocer mis límites me libera. Con eso quería cerrar. Básicamente, la verdad que el no limitarse a la creatividad, una de las cosas que creo que todos podemos ser creativos, por más que no creamos. Y lo conecto justamente, la creatividad fue el primer tema que tocamos en esta sección del abecedario con Albert Einstein y hablamos de la creatividad y hablábamos de que la creatividad era crear, la habilidad de crear. Entonces, de que no le pongamos límite a la capacidad que tenemos nosotros de crear, a la capacidad que tenemos de crear relaciones, de crear proyectos, de crear felicidad y de crear también nuestra propia felicidad al fin y al cabo. Así que bueno, simplemente eso, no le pongamos límite a la creatividad y nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse gente, no lo olviden. Chao, Chau Renzo, Robert, un gracias, abrazo. gracias.